Mi nombre es Natividad Hernández y hoy traemos para ustedes una nueva entrega de la temporada 19 de Sensor UABC. ¿Tuvieron la oportunidad de convivir con sus abuelos en su niñez? Si fue así, ¿cómo fue su experiencia? En muchos de los hogares es muy común que los abuelos cuiden de nosotros porque nuestros padres trabajan para generar ingresos destinados al hogar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Rodríguez. Sí, de hecho, esto sucede muy a menudo. A pesar de que ya cumplieron con su deber como cuidadores al criar a nuestros padres, muchos de ellos siguen tomando este rol, con tal de vernos crecer felices y contentos. La energía de su cuerpo ya no es la misma, así como la memoria de muchos. Sin embargo, toma nuevamente la responsabilidad por el bien de sus nietos. Es por ello que en el programa de hoy queremos agradecer su esfuerzo y dedicación para cuidarnos, para preservar el bienestar familiar, así también como sus contribuciones al hogar. Ya comienza Sensor UABC. Hola, bienvenidos a Marcador. En esta ocasión les hablaremos sobre los juegos CONADE. Cada año en nuestro país se lleva a cabo la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. Se trata de un evento en el que participan deportistas amateur de distintas disciplinas, quienes se encuentran entre los 8 y los 23 años de edad. La Olimpiada Nacional, también conocida como Juegos CONADE, surgió en el año 1996 como iniciativa de la Comisión Nacional del Deporte y tiene como propósito fomentar el deporte entre niños y jóvenes. Actualmente se involucran en el certamen más de 3.5 millones de participantes. Este año, los Juegos CONADE se realizaron del 21 al 25 de julio, teniendo su sede en Colima. Andrés Enríquez Enseña Palos, de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales del Campus Ensenada, es un estudiante de la carrera de Derecho. Este cimarrón participó en el evento en la disciplina de voleibol de playa. El equipo fue dirigido por Alejandro Martínez Padilla, quien actualmente desempeña el cargo de entrenador de voleibol de playa en el campus mencionado. El equipo en el que participó Andrés resultó ser el ganador, por lo cual fue el acreedor a la medalla de oro. Muchas felicidades a todos los participantes por el excelente papel que desempeñaron en los Juegos CONADE y al equipo por tan maravilloso logro. El esfuerzo y la dedicación siempre dan buenos frutos. Que el trabajo de Andrés sea motivación para los deportistas miembros de la comunidad cimarrona. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anthony Leal, soy egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Nos encontramos en la UABC, en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Y a continuación vamos a hacer una serie de ejercicios para que nos pongamos activos, ya que después de la pandemia muchos nos encontramos en casa sin hacer ejercicios y hay que reactivarnos para estar sanos. A continuación me voy a quitar el cubrebocas, en esta ocasión solamente porque estamos en el exterior. No hay gente a mi alrededor y nos encontramos en un espacio seguro. Nos encontramos con el maestro Carlos Reina, docente de esta universidad, y nos vamos a poner un poquito en práctica para hacer un poquito de cardio. Para el cardio necesitamos solamente hacer ejercicio con nuestro cuerpo, no necesitamos nada más. Es una serie de ejercicios que pueden utilizar o que pueden practicar donde ustedes gusten, en el break del trabajo,
en la casa, en cualquier ambiente, siempre y cuando cuidándose, como les digo, con cubrebocas, o cuando estén solos en el exterior, que no haya gente pues a su alrededor. Vamos a empezar con un poquito de sentadillas. Vamos a poner nuestra posición de los pies a la altura de los hombros, puntas derechas, y vamos a bajar. Vamos a hacer un poquito de sentadillas, puntas derechas, bajando correctamente, bien concentrado, que se sienta el trabajo aquí. Venga, este es por tiempos, es por 1 minuto, pongan cronómetro y vamos a ponernos activos, gente. Eso lo pueden trabajar donde ustedes gusten, en casa, en el trabajo, en donde ustedes gusten, en la escuela. Venga. Uf. Se siente perfecto, ¿no? Excelente, venga, 30 segundos. Háganlo con calma, no hay prisa, hay que respirar correctamente y hacerlo bien. Nunca lo hagan con mucho peso porque hay que calentar también. Esto es perfecto para calentar, para hacer un poquito de cardio y para no lastimarse, porque muchas veces se lastiman cargando mucho peso y eso es malísimo porque puedes evitar las lesiones. Venga. Y 1 minuto. Nos detenemos, restablecemos. Son 4 series de 1 minuto. Por falta de tiempo igual solamente vamos a hacer una. ¿Va? Vamos a hacer sumo, se llama. Puntas abiertas. Y bajamos igual. ¿Va? Iniciamos. 1 minuto. Bajamos, nos ponemos un poquito de lado para que la gente vea en casa. Venga, excelente. Y bajamos. Bien concentrado, lo más abajo que puedan. Y venga. Es súper importante mantener la hidratación en casa con nuestro cuerpo, tomar mucha agua y evitar también cosas malas para nuestro cuerpo, ¿no? Venga, 30 segundos. Abajo. Venga. 45 segundos, es importante contar el tiempo. Son 4 series de 1 minuto cada uno. Vamos a contar el tiempo. Bajamos, subimos, bien concentrado. No hay que desesperarse, es súper sencillo. Detenemos, restablecemos, acabamos 1 minuto. Retomando lo que comentábamos sobre nuestros abuelitos, a muchos de ellos no se les reconoce la gran labor que llevan a cabo en sus hogares. A pesar de las limitaciones físicas, es como tener un empleo de tiempo completo, a pesar de la jubilación. Cuidar a un bebé o a un niño no es una tarea fácil, requiere de mucha energía y disposición. Pero su cuerpo y memoria recuerdan cómo hacerlo por los tiempos de antaño. En México celebramos el Día del Abuelo o el Día del Adulto Mayor cada 28 de agosto. Esto con el fin de reconocer la sabiduría y el trabajo de nuestros adultos mayores. Existen varias versiones de cómo nace esta celebración. Una de ellas dice que se inició en el gobierno de Abelardo Díaz Rodríguez entre 1932 y 1934 y se ratificó en el gobierno de Lázaro Cárdenas. También se cree que esta celebración se dio gracias a la propuesta del locutor de radio Edgar Gaitán, quien en su programa La Hora Azul instituyó el 28 de agosto como el día para celebrar a los adultos mayores. El Día de los Abuelos no coincide su fecha con la de otros países. En lugares de cultura predominantemente cristiana, este festejo se da el 26 de julio, pues aprovecha la onomastía de San Joaquín y Santa Ana, quienes son conocidos como los abuelos de Jesús. Muy bien, a continuación vamos a hacer un poquito de desplantes. Desplantes, pero va a ser 1, 1, 2, 2, 3, 3, hasta llegar a 8 con 10 sentadillas. Esta rutina de cardio prácticamente está enfocada en pierna, pero también sudas, quemas muchas calorías y es bueno para estar más fit. A continuación, ¿estamos listos? Muy bien, vamos a hacer desplantes cortos. Así es. Bajamos y subimos. Cambio, ese es 1, 1, vamos a hacer 2, 1, 2, el equilibrio es totalmente importante, pueden hacerlo con calma también,
1, 2, es la postura correcta. Venga, 1, 2, 3. Cambio, 1, 2, 3. Cambio, van a ser 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hay que bajar un poquito más. Un poquito más. 1, 2, 3, 4, 5. Bajando más y subiendo un poquito más. Y es la postura correcta. Venga. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos. Somos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cambiamos. ¿Cuántos llevamos? Venga. 2, 3, 4, 5, 6. La postura tiene que ser derecha de esta parte. Vamos por las 7. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. La última. Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Por último, 1, 2, un poquito más abajo, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Las últimas sentadillas, puntas derechas a la altura de los hombros y bajamos. 1, 2, hasta abajo. Muy bien, más abajo. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos un poco, es una rutina que está un poquito pesada también. Gente en casa, no se desesperen si no pueden hacer desplantes hasta donde ustedes puedan, si no es hasta abajo, a la altura que ustedes puedan. Así, acá, hasta abajo, pero el chiste es hacerlo y empezar. Vamos a hacer un poquito de cardio, enfrente y atrás, un pequeño espacio. No es necesario demasiado espacio para poder hacer, pues trotar, ¿no? Básicamente. Muy bien, va a ser por 1 minuto. Ya puse el tiempo. Un poquito de cardio. Pueden acelerar velocidad y pueden reducirla también a sus tiempos. Es importante hacerlo a los tiempos, no desesperarse, tomar agua, descansar. El descanso es importante de 10 a 30 segundos. Tampoco descansar mucho porque se pueden enfriar. Pero tampoco no descansar nada porque ya no van a trabajar igual. Venga. 1 minuto. Descansamos. Vamos a descansar 15 segundos. Tomar aire. Inhalar por la nariz. Exhalar por la boca. ...15 segundos y otra vez volvemos a lo mismo, que es prácticamente puro cardio. Muy bien, gente, yo sé que ya estamos un poquito cansados, pero súper activos. Llevamos 4 ejercicios, cada ejercicio son de 4 series. Los primeros fueron un poquito de sentadillas a la altura de los hombros, 1 minuto de cada serie, son 4 series. El segundo fueron sumo, que son con las puntas abiertas, igual bajamos, 1 minuto cada serie y van a ser 4 series en total.
¿Qué se te ocurre para festejar este día de ahora en adelante? La gran mayoría de adultos mayores prefieren actividades relativamente relajadas ya que no cuentan con la misma energía con la que contaban en su juventud. Es por eso que aquí te proponemos algunas ideas de actividades. Puedes organizar una comida familiar con sus platillos favoritos o visitar un lugar de su juventud tomando las medidas de sanidad necesarias. También puedes crear un álbum con fotografías recopilando algunas que estén en el hogar para que así tenga un lugar donde revivir tan memorables recuerdos. Y por qué no, puedes agregar fotos más actuales que representen la convivencia familiar. Darles tiempo viendo su película favorita o bien optar por escribirles una carta o un poema donde demostremos nuestros sentimientos. También puede ser con alguna manualidad o con alguna carta con dedicatoria. De acuerdo con Alex Haley, nadie puede hacer por los niños lo que hacen los abuelos. Salpican una especie de polvo de estrellas sobre sus vidas. Tú cállate, Mariano, tú no sabes inglés. Es que siempre crees que es mi culpa, Alejandra. Es que sí es tu culpa, o sea, te la pasas con tus amigos, pareciera que ellos son tu novia. Por lo menos ellos no molestan. Oye, Nadia, ¿me ayudas con mi tarea? ¿Que no aprendes nada en la escuela? A ver, pues déjame ayudarte. Perdóname, no me molestas. Mariano, no te agüites, luego te enseño. Muy bien, comenzamos con el tercero, que son desplantes. Van a ser 4 series de 8, pero son 8 de 1, 2, 2, vamos a hacer 3 en cada pierna, 3 en cada pierna, van a ser 4 hasta llegar a 8, 4 series, y al final sentadillas, 10 sentadillas, y terminamos con eso. Y el último fue un poquito de cardio, atrás, hacia enfrente durante 1 minuto, 4 veces. Y es lo que hemos hecho hasta ahorita. Es muy sencillo, es un poquito cansado, pero bueno para nuestro cuerpo. Muy bien, gente, vamos a la mitad del camino, ya casi terminamos y seguimos, ¿va? Vamos a hacer un poquito de desplantes. 1, 2, sentadilla a la altura de los hombros y salto. Va que va, 8 veces. Hacemos desplante, desplante, sentadilla a la altura de los hombros y salto. Van 2. Venga, desplantes, desplantes, sentadilla y salto. Desplante, desplante, sentadilla y saltamos. Venga, gente en casita, no nomás es para que lo vean, es para que lo pongan en práctica como nosotros. Es muy sencillo, como recomendación, pongan su música para que los motive, algo que los motive. Busquen esa motivación que tengan pues en lo personal, ¿no? Venga. Desplantes, desplantes, sentadilla y salto. Muy bien. Bajamos, sentadillas y salto. Por último, 1, abajo. Muy bien. Sentadilla y saltamos. Descansamos. Agarramos aire. Sí está un poquito cansado, pero está muy bueno, ¿no? Sí. Entonces, descansamos un poco. Van a ser 4 series. Muy bien, empezamos con un poquito de cardio en forma circular. Esto básicamente respira, tomas aire, es puro trotar. Gente, depende de sus posibilidades. Van a hacer ya sea caminar, trotar o correr. Es como en la vida. Tienes que empezar gateando, caminando, trotando y después corriendo. Así es el ejercicio. Le tienes que agarrar un poquito de amor, tienes que hacerlo con ganas y poco a poco vas a ir superándote. Poco a poco vas a ir lo mejor. Y también es importante mencionar
Y hay que ponerse en práctica y hay que tomar mucha agua también. Muy bien, ¿estamos cansados? ¡No! Muy bien. Corremos. Trotando. 1 minuto, van a hacer 4 series de 8. También, gente, hay muchos errores que cometemos las personas en el gimnasio, más cuando estamos empezando. Las mujeres se preocupan mucho por hacer ejercicios en la parte baja, en la parte de femoral, cuádriceps y glúteo, que básicamente es la zona de las piernas. Y los hombres se preocupan mucho por hacer la parte alta, que es bíceps, tríceps, pectoral, espalda y hombro. Y muchas veces no se encuentra la simetría en el cuerpo, porque los hombres están así y las mujeres bien piernonas nomás. Y es importante tener un balance y tener simetría en el cuerpo. Así que, fíjense, hagan de todo, no dejen para después una parte del cuerpo, trabajen todo por igual. Muy bien, descansamos, tomamos aire, exhalamos. Muy bien, ya por último van a ser 7 ejercicios súper sencillos de cardio. Vamos a empezar a hacer un poquito de glúteo. Puntas estiradas y levantamos más poquito. 1, 2, 3, 4. Postura correcta, pies bien estirados. Puntas derechas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Dejamos arriba 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna y hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puntas arriba, 10 segundos. Venga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos. De esta serie solamente van a ser 4 series de 8 en total, con 10 segundos arriba. Igual, gente en casita, esta es la forma un poquito más difícil de hacerla. Si se les complica un poquito, pueden pues apoyarse con las rodillas y hacer solamente esto. Es mucho más sencillo. ¿Va? Así mero. Excelente. Y prácticamente con eso terminamos. Fueron 4 ejercicios de 8 con 10 segundos arriba. Un recuento de todos los ejercicios que hicimos. Cansadito. Va súper bien. Muy bien. En total fueron 7 ejercicios, gente, de cardio, que lo pueden utilizar en cualquier lado, sin ninguna pesa, sin nada en común. Estábamos un poquito cansados, es normal, pero se disfrutó bastante, ¿no? Bastante, maestro. Entonces, terminamos con esto. Mi nombre es Anthony Leal, egresado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con el docente Carlos Reina, y estamos en la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana. Muchas gracias. Si este año no pudiste celebrar a tus abuelos como te hubiese gustado, aún no es tarde. Nunca está de más reconocer el labor de nuestros abuelitos y hacerles saber que su dedicación es apreciada.
comienza. Es una muy buena oportunidad para recompensar el tiempo perdido. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy. Esperamos que estas cápsulas hayan sido de tu agrado. Te esperamos nuevamente la próxima semana con nuevo contenido. Recuerda que puedes sintonizarnos todos los domingos a la 1:30 de la tarde por el canal de Síntesis TV. Además, si te lo perdiste, puedes ver la repetición el día miércoles a las 10 de la mañana por el mismo canal. También te recordamos que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales para encontrar más contenido especial sobre los próximos episodios de la temporada, así como más información de nuestra universidad. Nos encontramos como Sensor UABC en Instagram y Facebook. Asimismo, si te perdiste algún episodio de la temporada pasada, puedes encontrarnos en nuestro canal de YouTube con el mismo nombre, Sensor UABC. Esto fue todo por el episodio de hoy. Hasta la próxima semana.